Llamando a los 12, les dio poder y autoridad sobre todo demonio y para sanar enfermos. Lucas 1:9. ¡Pam! 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 Vamos, eso es guerra espiritual, bros. Hoy les voy a hablar sobre guerra espiritual, sí. Así es que quede claro, los que vayan entrando, bienvenidos, bienvenidas. Y a los que están por ahí igual han estado, pues chévere, vamos a educarnos ya. Vamos a hablar de todo un poco, como saben, yo hago de todo un poco entonces. Pero ahora en esta ocasión vamos a hablar sobre guerra espiritual. Les he leído un versículo que está en la Biblia. Ojo, yo no soy religioso, pero sí me encanta estas partes de espirituales, lo sobrenatural. Específicamente atar, amarrar demonios, sí. O sea, se refiere basado en el versículo de Jesús. Prácticamente Él nos está dando autoridad y poder sobre todo demonio. Pero cuando crees en Jesús, primero es aceptar a Jesús. Y para aceptar a Jesús no hace falta estudiar la Biblia ni mucho menos. Simplemente decir, acepto y creo y punto, se acabó. Seguidamente pasas a hacer lo que es este tema. Si tienes algún miedo, específicamente hay miedos, muchos miedos. A mí hace años tenía miedos, ¿no? Cuando empecé yo estuve mucho tiempo un poco aislado en el tema de antes de que llegue la cuarentena y entiendo cómo debe estar la gente ahora, al menos en algunos casos, ¿no? Y siempre ha existido este problema que es la mente, brothers. La mente es donde se mete toda confusión, toda persecución mental que no la haces tú, te hace tu, hablemos claros, o sea, sería tu inconsciente también te viene haciendo hacer cosas que no son tuyas, o sea, prácticamente el inconsciente viene desde tus ancestros, viene desde hace 9 ancestros, inclusive más, desde la creación, desde que tus, tu ADN empezó a tener características humanas. Entonces lo que hay que hacer es cortar esas partes, sí, cortar. Y dentro de eso pues existen cortes. Y como se dice también, existe lo que son miedos. Los miedos no son tuyos en algunos casos. Puede algún miedo a, digamos, una aracnofobia, miedo a las arañas. No puede ser tuyo, pero sí puede ser que hayas heredado de tu familia, ¿sí? De tu padre o de tu madre. En ese caso prácticamente lo que hay que hacer es cortar a ese miedo y decir, renuncio a este espíritu de miedo a las arañas en el nombre de Jesús. O sea, prácticamente esas simples palabras hace que se ejecute esa palabra, sí. Pero yo estoy hablando, siempre cuando creas en Jesús. Si no crees en Él, pues brother, tienes que irte a investigar otros temas, pero yo aquí te doy solo lo que es basado en Jesús, sí. ¿Por qué? Porque Él es el único que echaba demonios fuera, el único que al único que le obedecían los demonios, ¿eh? Demonios es, ponte ahí está, cuenta un relato que está escrito, ¿no? Prácticamente había un chico epiléptico, epilepsia, que se botan al piso, se empiezan a revolcar y cuenta que cuando estuvo Jesús en la tierra, vino el padre y le dijo, por favor, ayúdame, ayúdame, mi hijo está así. Jesús le preguntó, ¿desde cuándo está así? Y el padre le dijo, desde niño. Y le dijo que se bota al agua, que le botan al fuego, o sea, y Jesús entendió que son espíritus malignos que habitan en él. Entonces lo llamó y le dijo, ven acá, y todos los demonios dice que en el cuerpo del muchacho saltaban, ¿no? Eso es la epilepsia, entiendo yo, prácticamente en ese tiempo. Que saltaban, gritaban dentro del cuerpo, voces extrañas. Y Jesús le dijo, calla y sal. Y salieron, dice, los demonios, que dando un brinco, saltaron hacia Jesús, pero salieron a la final y les dejaron libre. Entonces, en ese caso, pues, desde ahí viene esto de la guerra espiritual, que se le llama actualmente así, y es muy importante conocerla porque a veces pensamos que nosotros somos simple cuerpo y ya, y si me enfermo, me voy al médico. No, brothers, acá está el autocontrol también, la gran medicina y sobre todo lo que yo te digo, la parte espiritual, la parte emocional, la parte psicológica que hay que cuidarla es profundamente, sí. Y como te digo, pues hay que simplemente aceptar a Jesús, posteriormente echar fuera a ese espíritu de miedo, digamos, hicimos el ejemplo de la aracnofobia. Puede ser también un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza prácticamente me sale, ay, hijo de madre, ay, 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 hijo de pucha, ay, ay, ay. Entonces tú dices, dices, en el nombre poderoso de Jesús, que se vaya este dolor de cabeza ahora. Y se va, bro. Y tienes que repetirlo, ¿sí? Tampoco es que, digo una vez y no se me quita y ya no sirve, ¿no, brothers? Porque también está escrito en la Biblia que
Repite y repite, sin cansarte, repite oraciones, dice la Biblia. Sí, entonces prácticamente todo ese tema viene así. Y aquí la guerra espiritual no es contra personas, que quede claro eso también, sí. No es contra personas, no es contra carne. Carne, quiero decir así, por ahí un animal inclusive. Pero eso dice, ¿no? Y es de hecho, yo lo entiendo así, perfecto, que no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, brothers, en los planetas, en el sol, en la luna, en las estrellas. Peor si adoras al sol, brother. Peor si dices, ay, el sol me quema. Pues rápido, di ato al sol en el nombre de Jesús. Y se ejecuta, porque a Jesús no te digo que le obedecen todos los demonios, es al único que le obedece. Pero si tú haces ato al demonio del sol y ya, se burlan de ti los demonios, porque puedes decir, ¿y este quién es? No lo conocemos. Pero a Jesús sí lo conocen. Y está escrito, ¿no? Que prácticamente una vez en un pueblo, unos hombres estudiosos de la Biblia también que intentaron sacar demonios. Dos hermanos, dice. Y fueron a sacarle un demonio hacia una persona y le dijeron que salga, que salga. Y le dijeron que salga. Y dice que prácticamente lo que sucedió es que esta persona que estaba endemoniada y habló, los demonios hablan a través de la persona, no es que quede claro. Entonces este demonio le dijo a estos dos muchachos que intentaron sacar demonio, le dijo, ¿y ustedes quiénes son? Yo a ustedes no les conozco, pero sí conozco a Jesús y a Pablo. Pablo era otro que después que Jesús ya ascendió al cielo, se quedó Pablo. Entonces dijeron, a Pablo y a Jesús conocemos, pero a ustedes no los conocemos. Entonces dice que los demonios, dice, dando brincos, les despojaron de sus vestimentas, les sacaron la madre y se fueron desnudos, dice así, está escrito en la Biblia. Entonces por eso, de ahí dice, ¿no? Ahí hay que entender que, porque los demonios hablaron a través de esa persona en ese tiempo y dijeron, a Jesús conocemos. Y había otro que es grande también, Pablo de Tarso. Entonces prácticamente ahí tomamos de ese versículo esa palabra y la cogemos porque creemos en Jesús, nos transformamos en discípulos de Él y prácticamente puedes empezar a hacer guerra espiritual, a echar demonios fuera, a echar todo miedo, todo temor, a toda mosca, toda plaga, lo que tú creas que te está haciendo mal o simplemente es el COVID-19. Ahora puedes decir, ato al COVID-19 en el nombre de Jesús, en el aire, en la tierra, bajo la tierra, en las montañas, por donde yo vaya lo ato, lo amarro, lo encadeno y se va al infierno en el nombre de Jesús. Activo ángeles cuidándome, protegiéndome. Activo ángeles de guerra en el aire, en el cielo, en la tierra, para que amarren a toda plaga, a todo demonio que quiera hacerme daño cuando yo salga de mi casa, a mi familia, que las protege y todo lo demás. Ato al sol, a la luna, a las estrellas, a los planetas, a todo lo que esté relacionado a mi vida en los símbolos del zodiaco. Todas esas cosas yo lo ato, lo amarro, lo encadeno en el nombre poderoso de Jesús. Y así funciona, brother. Con ese acto prácticamente lo que hacemos es sueltas de esta palabra, este aliento, el versículo o digamos el verbo, porque del verbo surgió la creación del humano. Entonces soltamos el verbo y el verbo lo escuchan los ángeles y se ejecuta, o sea, quiere decir que lo cumplen. Los ángeles se empiezan a mover en lo sobrenatural. Están aquí para mí, pero para que entiendan yo les voy a decir sobrenatural, porque, o sea, prácticamente están a nuestro alrededor, pero nosotros como tenemos una conciencia aún de reptil, de animal, que nos preocupamos más por el mundo y no por conocer estas cosas, entonces prácticamente pues no los podemos ver, pero sí se presentan de diferentes formas y de hecho se les van a presentar, ¿verdad?, de algunas formas ahora. Entonces prácticamente hay que estar atentos. Entonces a lo que tú sueltas del verbo, los ángeles empiezan a hacer eso. Y porque sobre todo dices en el nombre de Jesús, entonces todo ángel que escuche el nombre de Jesús, atento, es una orden directa de Jesús y tiene que darse, sí. Jesús es el único Hijo de Dios, está comprobado. Y prácticamente con eso tú puedes empezar a hacer esto, que lo llaman guerra espiritual. Quiere decir que estás luchando en la parte espiritual. Si tú luchas en la parte espiritual, puedes ascender a grandes conocimientos, a grandes cosas, a grandes sanaciones, sí. Y como dice, pues llamando a los 12, les dio poder y autoridad sobre todo demonio y para sanar enfermos, brothers. Hasta puede sanar enfermos. Esos ya son los religiosos o los católicos, creo que dicen milagros.
pero está escrito que puede sanar enfermos y en consecuencia pues es sobrenatural para mí, yo lo digo, es algo único, es súper enriquecedor este tema. A los que les encante pues chévere, practíquenlo, no hace falta tanto. Al menos los que vayan a venir a esta cuenta, bienvenidos y gracias por estar acá. Y eso sería prácticamente lo que les quería comentar. Sí, empiecen a hacer guerra espiritual. Cualquier miedo, cualquier temor. Ponte por ahí, decían, tengo miedo en las noches. Me da miedo en las noches, me da miedo dormir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Antes de acostarse, pues, o en el día hay que pasar haciendo. Ponte, yo hago esto a la mañana, al mediodía y al atardecer. Tres veces. Entonces, decir, ato al demonio de miedo que me hace en las noches. Ato al demonio de miedo en las noches en el nombre de Jesús. Ato al demonio que no me deja dormir en el nombre de Jesús. Ato al espíritu de miedo a dormir en las noches en el nombre de Jesús. Ato al demonio de oscuridad en el nombre de Jesús. Y así, practica y practica. Pero si no practicas, igual no va a funcionar. Esto es práctica igual. Hasta llegar, hasta que te reconozcan y sobre todo hacerlo sin miedo, sí, porque está escrito también que quien está sobre nosotros es más grande que el que está en el mundo. En el mundo quiere decir todos estos miedos, no es controlado por Satanás, el diablo, el ángel rebelde, Lucifer, o como tú quieras llamarlo prácticamente. Está escrito que este es el gobernador del mundo, o sea, entre los humanos este es el gobernante, pero los que ya entendemos la parte espiritual de Jesús prácticamente ascendemos a todo eso y dice que el que está más grande en nos es más grande, el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Entonces el que está más grande que Satanás es Dios, Jesús. Entonces todas esas armas se llaman la fe, la espiritualidad y sobre todo amarrar sin miedo. Voy a hacer en este momento esto ya así, estas palabras, estos verbos para que prácticamente vayan. Espérenme en un momento. Vamos, en el nombre poderoso de Jesús me levanto en guerra en contra de todo demonio, en contra de todo espíritu que esté en el aire, en el sol, en la tierra, en las estrellas, porque está escrito que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra entidades demoníacas en las regiones celestes, en contra de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es así que yo los ato, los amarro, los encadeno en el nombre de Jesús y sobre todo activo ángeles para que se ejecute este verbo, esta palabra que yo he dicho en el nombre de Jesús y a la vez todos quedan liberados de todo miedo, de toda atadura mental, física, emocional, de toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Shalom. Paz. Listo, así tienes que hacerlo. Shalom es paz en hebreo, sí. Así es que un placer, chicos, gracias por estar aquí en esta cuenta. Este es el primer video que subo acá. Estoy creando, interactuando esta cuenta, pero vamos, chicos, síganse sumando, denle seguir a Instagram ya. Un placer, cuídense mucho y practiquen. Cualquier duda, comentario, déjenme, yo estaré leyendo e interactuaremos ya. Cordial saludo a todos, cuídense, que Dios los bendiga. Shalom.